Desde Red de Competencia Lectora se han trabajado dos modelos pedagógicos, que es el tradicionista y el constructivista, donde el estudiante construye su conocimiento a partir de los cuentos o las historias que se les entregan a los niños. Entonces se hace un apadrinamiento donde ambos, tanto estudiantes de 11 como niños de transición, logran alcanzar ciertas competencias. En lo personal, el proyecto me ha permitido mejorar las competencias lectoescritoras, me ha permitido mejorar la redacción, a la hora de leer me entiendo mucho más fácil con los libros y me parece que ha logrado un impacto bastante grande en el colegio porque se logró que dos generaciones de total extremo pudieran trabajar juntas. Muy buenos días a todos. Bueno, antes de empezar, yo creo que ustedes se preguntarán que por qué yo como estudiante esté comentándoles una experiencia aquí ante un encuentro de docentes, pero yo creo que esa respuesta la van a tener durante todo el recorrido y durante todo lo que les hable. Antes de empezar directamente con la temática, quiero dar como una especie de preámbulo y en ese preámbulo los quiero felicitar y les quiero agradecer a ustedes los docentes porque nosotros a veces los estudiantes somos muy desagradecidos y el rol docente es algo muy difícil. ¿Por qué? Resulta que los docentes se deben ir adecuando a las necesidades del estudiante, al ritmo de aprendizaje del estudiante. Y además que hay factores condicionantes, factores del entorno que hace como que se dificulte un poquito todo ese proceso. Los aspectos tecnológicos, los aspectos sociales. Entonces esa serie de tropiezos, digo tropiezos entre comillas, hacen como que ustedes se vayan superando y que la forma en que nos transfieren los conocimientos a nosotros sean como mejores y adecuadas a nosotros. Entonces, regálense un aplauso y ya luego... ¿Por qué les comenté esto? Resulta que en el año 2010, en la institución educativa Enrique Vélez Escobar, se comenzó con un proceso de Leyendo a Colombia, tú nos cuentas. Y en ese proceso, el grupo de investigación CIRE se encargó de dinamizar todo el trabajo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incluso por eso puse el ejemplo y ese es el agradecimiento para ustedes. En ese boom del año 2010, era muy común que se hablara del bicentenario y que todo ese proceso histórico de Colombia se quisiera enmarcar y que los estudiantes sepan como todo ese proceso del país, ese proceso de desarrollo. Pero resulta que cuando se quiere interactuar con el estudiante, para que él aprenda esto, hay que hacerlo de una forma diferente. Entonces lo que hace el proyecto de Leyendo a Colombia tú nos cuentas es dinamizar todo ese proceso y a partir de las diferentes áreas de la lengua castellana, las ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, se le cuente al estudiante cuál fue todo ese proceso de desarrollo o evolución aquí en el país. Entonces, en todo ese proceso se hacían varias lecturas desde esos diferentes ámbitos o esas diferentes áreas del saber para conformar todo lo que nos ha llevado y todo lo que conocemos actualmente. Ya luego se pone en práctica unas puestas en escena donde el conocimiento no se queda simplemente ahí, sino que por medio del ABP, del desarrollo de la competencia lectora y de la investigación, se trabaja todo ese proceso de aprendizaje y el estudiante dinamiza su proceso de adquisición de conocimientos. Entonces se hacen unas puestas en escena donde los estudiantes como actores encarnan un personaje histórico y ese personaje histórico dentro de su faceta o de su rol como actores cuentan cómo interactuó o en qué aportó al proceso histórico del país. Ya para el año 2013 se implementa lo que es el proceso de red de competencia lectora. ¿Qué pasa con esa red de competencia lectora? Resulta que es un trabajo muy bonito, porque los estudiantes del grado 11, los estudiantes más grandes, rompen como toda esa estructura y se van a ser padrinos de los estudiantes de transición. Entonces, en ese proceso de padrinazgo, se le fomenta a los niños más pequeños ese hábito de la lectura. Entonces, es un trabajo muy bonito porque se hace una lectura de cuentos en voz alta. Cuando se hace esa lectura de cuentos en voz alta, se hace con un cuento apropiado para el niño, pero con un sentido muy profundo. Cada cuento tiene un valor diferente para que el niño vaya adaptando eso a su vida y para que se vaya fomentando en él todo ese proceso de lectura y escritura. Luego, cuando se termina de leer en voz alta, ya el niño pasa con su padrino y el niño le cuenta al padrino lo que entendió de la historia. Pero ya cuando le cuenta eso, el padrino redacta o transcribe lo que el niño le va contando.
Pero resulta que al final, cuando recogimos todos esos talleres, esos trabajos, esos textos, surgió una problemática. ¿Qué es lo que pasa? Cuando leímos los cuentos, encontramos que no tenían hilaridad y que además no eran comprensibles. Entonces hicimos como una pausa ahí y dijimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué fallamos? Para el año 2015 y 2016 se implementa lo que es el proceso lectoescritor. En ese proceso lectoescritor se le da solución a la problemática anterior y ya después se continúa con el proceso de padrinazgo, que entonces a los estudiantes de 11 en ese proceso de formación se les trabaja para que potencialicen o aumenten las capacidades en lectura, escritura, oralidad, competencia lectora. Cuando ya los estudiantes de 11 están listos y terminan esa etapa, ya continuamos nuevamente con lo que es el padrinazgo o el apadrinamiento. Y se hace lo mismo, se hace la lectura en voz alta, el trabajo con el padrino, se escribe el texto y se compila todos los textos y se crea lo que es la cartilla de cuentos contados por los niños. Cuando ya termina todo ese proceso, ya se habla lo que es la propuesta institucional para el próximo año, que es para, digamos, romper ese paradigma de que la lectura no es solamente de la lengua castellana o de filosofía, sino que es que la lectura es el vehículo para uno adquirir y transferir conocimientos, que la lectura es todo ese vehículo, es ese medio de todas las áreas, que la lectura es algo muy bonito, que la lectura es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Entonces, más que todo, que yo esté aquí, no es solamente para informarles todo el proceso en la institución, sino también para incentivarlos, para que ustedes, como en su rol de docentes, desde sus diferentes áreas, implementen esto en sus instituciones, porque es que la lectura es totalmente un viaje a otro mundo, es un viaje total de creatividad, y que voy a poner un ejemplo desde mi rol como estudiante. Cuando a mí me dicen, bueno, Pablo, ¿me puedes explicar algún tema de física, química, matemáticas? Yo lo hago con mucho gusto. Entonces, para mí es muy gratificante, muy satisfactorio que me digan, ve, muchísimas gracias, entendí el tema, pude ganar la evaluación y me fue muy bien. Entonces, imagínense ustedes como docentes que empiecen un proceso de lectura y escritura con sus estudiantes y que al cabo de 7 u 8 años se reencuentren con ellos y les digan, profe, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a todo ese proceso de lectura, he podido transformar mi entorno, he podido transformar mi vida, he podido transformar los que me rodean. He aprendido a escuchar y he aprendido a ser voz. Recuerden que mi nombre es Juan Pablo Muñoz y soy estudiante de la institución educativa Enrique Vélez Escobar. Muchas gracias.